Saludos amigos, muy buenos días, siempre en vivo a través de Su Mundo TV, hablando la verdad desde la República Dominicana para el globo terráqueo. Unos comentarios fundamentales en este día, porque luego de que terminen los comentarios vamos a conversar con Víctor Rosario Rodríguez, presidente CEO de BCR, una empresa dedicada a la investigación de mercados y otras actividades para fortalecer las empresas de República Dominicana, al igual que César Eduardo Rosario, director ejecutivo con quien vamos a compartir la mayor parte del programa de este día. Pero entrando a los comentarios, ¿puede la Fuerza del Pueblo, Danilo Medina y el PLD y el presidente Abinader decidir cada uno de estos un debate sobre el endeudamiento público de la República Dominicana en cada una de las gestiones de los diferentes gobiernos? Porque ayer, en la semanal del presidente de la República, cuando le preguntaron sobre las críticas crecientes de la Fuerza del Pueblo y del PLD, el PLD en la mañana hizo una rueda de prensa denunciando el deterioro económico del país, y la Fuerza del Pueblo acabando con el monorriel anunciado por Abinader con una licitación. Se están comiendo al gobierno a través de sus voceros, a través de las redes sociales. Y ayer parece que de una manera muy calculada, en lo que los periodistas y los invitados estaban en esa rueda de prensa, que fue una rueda de prensa en la cual se expuso de manera brillante con el superintendente de bancos, Fernández W., una de las mejores selecciones en designaciones por su capacidad técnica y su prestigio. Allí se habló del sistema financiero, de la estabilidad de prousuario, del dinero devuelto a clientes de bancos cerrados, y se habló de las medidas de supervisión bancaria de una manera muy bien explicada. Pero en un momento se vio al presidente Abinader revisar su teléfono, y de ahí fue que sacó la respuesta de que reta a la Fuerza del Pueblo y al PLD a debatir el tema del endeudamiento. Y Abinader dice que el 80% de los préstamos que ha tomado el gobierno es para pagar antiguos créditos. Y entonces estamos más mal de la cuenta, porque estamos tomando dinero prestado para pagar deuda en una economía que apenas creció 2.3%, por debajo de la mitad de lo que ha sido tradicionalmente el crecimiento, cuando se asume un crecimiento del PIB de 5%. En un momento de ralentización de la economía, se pudiera hacer una película titulada El endeudamiento hunde la nación, con todos sus protagonistas. Cuando Hipólito Mejía era presidente en el periodo 2000-2004, aquí se hablaba de un endeudamiento
de alrededor que no sobrepasaba los 4.300 millones de dólares. Pero Balaguer, que era un hombre austero, que le gustaba construir obras utilizando los pesos, con el riesgo de que el tipo de cambio subiera con el aumento del medio circulante, como ocurrió en los tiempos de la presa Higüey y Aguacate, por el doctor Balaguer, con quien en vida solamente hablé una sola vez, siendo presidente de la República, y me dijo en su casa que hay que aplicar austeridad desde los hogares hasta cualquier organismo público, porque la economía es muy compleja. Y entonces ahí mencionamos los tiempos de las vacas flacas y los tiempos de las vacas cuando tienen su máxima producción de leche. Señores, en los barrios se quejan de los servicios, los partidos de oposición y el gobierno hablando del tema de un endeudamiento que complica más las finanzas públicas con el uso proyectado en el 2026 de 332 mil millones de pesos para el pago de los intereses, que por cierto, los 332 mil millones de pesos de los pagos de los intereses, que es el trayecto hacia el 25% de lo que recauda el gobierno, es el mismo presupuesto que tiene el Ministerio de Educación para el 2026 de 332 mil millones de pesos. Y hubo que reducirle el presupuesto a 10 instituciones, incluyendo obras públicas y otras, porque cada vez más repartir ese dinero en el presupuesto da demasiado trabajo. Pero en lo que la oposición y el gobierno se entretienen con el tema del endeudamiento y con la otra polémica sobre la politización de los jueces, ese es el segundo tema de ese debate, porque ¿quién no recuerda en este país cuando le hicieron la vida imposible a una gran amiga mía, académica guasdiana, la recién sustituida Procuradora General de la República, ex vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Miriam Germán Brito, que cuando aspiró fue espiada y lo denunció en una plena audiencia en el Palacio Presidencial. Si los políticos son los que encabezan en diferentes gobiernos el Consejo Nacional de la Magistratura, quienes nombran los jueces son políticos. Y aquí cada quien ha nombrado sus jueces preferidos. Yo dije hace 24 horas en este programa cómo comenzó la reforma del Poder Judicial cuando la doctora Milagros Ortiz Bosch, el doctor Peña Gómez y otras personalidades del país comenzaron a hablar de la reforma de la justicia dominicana y el tema se fue expandiendo hasta que se decidió en una conversación entre el doctor Peña Gómez y el doctor Leonardo Matos Berrido, una de las figuras más cercanas al doctor Balaguer. Ahí se pusieron de acuerdo para proponer como presidente de la Suprema al doctor Jorge Subero Isa, que hizo un trabajo extraordinario. Pero si usted quiere hablar de influencia política en la justicia, usted va ahora mismo con una cámara de televisión, porque el doctor Subero lo ha dicho en muchas ocasiones, la principal presión política que provocó la salida de jueces como el doctor Julio Aníbal Suárez y el propio doctor Subero fue el fallo que iba a emitir la Suprema Corte de Justicia con el escandaloso caso de la Sunland.
y ahí está el tema para las páginas de la historia dominicana. Pero gracias a Dios que el PLD, la Fuerza del Pueblo, que tiene en ese consejo ahí a Omar Fernández, y el PLD tiene a Tobías Crespo, que hace apenas que se destapó aquí en el programa El Matutino de Su Mundo, diciendo todas sus opiniones sobre el tema de la exclusión de los 3 jueces recién evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo vuelvo a reiterar mi posición de que cuando no haya políticos escogiendo los jueces, que siempre lo han escogido. Antes los jueces lo escogían los senadores, que decidían quién iba a ser el juez en tal provincia. Entonces la Constitución de la República necesita una modificación para descontaminar de la política lo que es el nombramiento de los jueces del país. Porque el problema es que aquí cada quien quiere tener su cacicazgo político en cada lugar. Y yo aprendí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando estaba con las materias de las materias de ciencias políticas, que cursé muchísimas, que decían que al poder no se renuncia. Y siempre mencionaban el ejemplo del doctor Balaguer cuando hablaba de cuando le dan un carguito a la gente, que pierde la brújula y pierde la cabeza, se le suben los humos, y eso forma parte de lo que ha sido históricamente la República Dominicana. Finalmente, la modernización de la delincuencia en Guachupita, los delincuentes instalando cámaras para determinar cuándo llegaba el comandante con la patrulla policial. Esa es la República Dominicana. Y la República Dominicana es que todo el mundo se monte en el carro de las reacciones. Ahí está Juan Ariel Jiménez atacando al gobierno, diciendo que este es el gobierno que más préstamo ha tomado, pero vemos al presidente diciendo que ha tomado menos préstamos. Señores, finalmente reconocer a Marilady Paulino, sus éxitos, y a David Collado, que deje de estar diciendo que llegaron 8.6 millones de visitantes, porque los visitantes no todos son turistas. Gente que tiene una freiduría en Nueva York, que viene a Cristo Rey, a Villajuana o Villaconsuelo a visitar a su familia, no es el turista que va a Punta Cana, a Puerto Plata, a Playa Grande. Es otra cosa. Vamos a sincerizar las estadísticas diciendo cuántos turistas han llegado al país, porque lo de los visitantes es una estadística que se consigue en los aeropuertos. Señor ministro de Turismo, aspirante al poder desde el Ministerio de Turismo. Vamos al cambio, no vamos a prolongar hoy más los comentarios, y vamos a recibir en un momentito a Víctor Rosario Rodríguez, presidente CEO de BCR. Y además, aquí tenemos una tarjetita bastante bien elaborada. César Eduardo Rosario, director ejecutivo de BCR. Vamos a hablar de temas que le interesan mucho a las MIPYMES, a las grandes empresas, a las medianas. Vamos a hablar de estudio de mercado y otros temas y de los éxitos de esa compañía en este día. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, vamos a conectar desde la República Dominicana a través de Su Mundo TV para dedicar el tiempo restante en este día para abordar los éxitos de una empresa, la empresa BCR, que acaba de cumplir 24 años. Y vamos a compartir todas esas informaciones con su presidente CEO Víctor Rosario Rodríguez y su director ejecutivo César Eduardo Rosario. Saludos. Muchas gracias, Alex, por invitarnos. Gracias por tenernos aquí con ustedes. Querido, ¿cómo se siente? Muy agradecido por el espacio y a todos los amigos que nos acompañan el día de hoy. Agradecido también por toda la oportunidad y la confianza que depositan en este prestigioso programa. A mí me gusta
que los protagonistas de las empresas exitosas narren los éxitos, los planes, su historia. Víctor, ¿cómo nació esa compañía? Y cómo tú hoy, por ejemplo, piensas en los inicios y los logros 24 años después. Mira, yo venía de una larga carrera en el mundo de las telecomunicaciones, dirigiendo una parte del departamento de mercadeo de lo que era la principal y sigue siendo la principal telefónica dominicana. Y en ese momento, antes de iniciar BCR, yo había contratado muchos proyectos de asesoría en mercadeo, investigación de mercado, y me di cuenta de la necesidad que había en el mercado local de empresas dominicanas con una cultura dominicana para poder servir el mercado dominicano. Y de ahí surge BCR en el año 2001, básicamente ofreciendo servicios de planificación estratégica, acompañamiento en temas de mercadeo, publicidad, investigación de mercado y todo lo que es planificación en sentido general. Y con el tiempo, obviamente, hemos ido evolucionando los servicios, adecuándolo a los cambios, a las necesidades del mercado, adecuándolo a las tendencias no locales únicamente, sino tendencias globales y necesidades que se van dando en los mercados, porque los mercados van cambiando, los consumidores van cambiando y teniendo nuevas necesidades, y obliga a que las empresas cambien sus estrategias o la manera de abordar. Y en eso hemos ido discurriendo en el tiempo, en un proceso de crecimiento, adecuación tecnológica, porque hoy en día contamos con una infraestructura tecnológica en la empresa para poder hacer frente a la demanda de los distintos servicios. Quisiera, César, Eduardo, que tú también expreses en esa misma dirección cómo arrancaron, cómo han ido conectando con esas necesidades que menciona Víctor, de estudios de mercado, de empresas, o sea, que no pueden tener éxito si no hacen lo que ustedes recomiendan, que es la parte científica de la investigación. Sí, muy buena la pregunta. Creo que para mí es uno de los dolores de cabeza diarios, de que es más que todo el hacer conciencia a los clientes, porque más que todo, y tal vez lo comentábamos al inicio, veíamos cómo gran parte de los proyectos surgen de un sentimiento, de una forma de ver las cosas, que siempre digo no es malo, porque realmente es lo que nos crea la hipótesis y es el principal punto de partida para que podamos medir algo. Y de todo, digamos, idea, de esa concepción, es donde se pueden desarrollar grandes proyectos como tal. Sin embargo, hay un proceso que es en el que nosotros nos encontramos, que es amparado por la ciencia, que es el proceso de investigación, que más que todo nos permite conocer a los clientes, sus necesidades, su comportamiento, la forma de ver y las expectativas que tienen. Y más que todo esto nos va permitiendo, si lo vemos en ese flujo ideal, vemos primero qué acontece, diseñamos estrategias y luego implementamos acciones para conectar con esos consumidores y esos mercados meta, lo cual más que todo nos lleva que si se ejecuta de una correcta forma, un éxito relativamente garantizado para la ejecución de los distintos proyectos. Hemos visto las estadísticas económicas que traen frecuentemente que en el año 2025 se espera una inversión extranjera de 4.800 millones, pero vemos muchas otras inversiones millonarias que requieren de estudios de mercado. ¿Cómo conectamos con el crecimiento del número de empresas en República Dominicana? Yo, por ejemplo, tengo años estudiando todo lo que se registra en ONAPI y veo la variedad de actividad económica con marcas de fábrica, nombres comerciales. Conecta ese crecimiento, Víctor, de tantas nuevas empresas con esa parte que lleva a cabo BCR con estudios de mercado. Totalmente, totalmente, porque nosotros trabajamos tanto con empresas locales pequeñas, un emprendedor que anda buscando desarrollar un proyecto, trabajamos con empresas medianas, con empresas grandes dominicanas, pero también somos parte de muchos proyectos de multinacionales que cuando van a entrar al mercado dominicano, lo primero que hacen es un estudio para ver la factibilidad de su proyecto, que puede ser traer una marca al mercado, abrir una empresa, construir un proyecto inmobiliario.
que hoy en día se hacen estudios para tú poder determinar la factibilidad. Y BCR acompaña desde el emprendedor hasta la multinacional más grande que viene a invertir en el país o que está presente en el país y necesita ir adecuando sus estrategias a las nuevas realidades del mercado. Pero hay un elemento, César, de esa inversión extranjera. Yo menciono la inversión extranjera porque es una fuente muy dinámica de la economía. De esa inversión extranjera hay un 30% que es de reinversión. En vez de repatriar la totalidad de la utilidad luego de los pagos de los impuestos correspondientes, hay un 30% de la inversión extranjera que se reinvierte en el país. Indica, o sea, que hay nuevas oportunidades en el mercado, hay nuevas iniciativas. Ustedes no se benefician, me refiero, de ese tipo de reinversión que abre oportunidades para nuevas investigaciones. Porque, por ejemplo, hay una empresa cervecera que tiene una marca que la llevaron a Trujillo cuando era dictador y le dijeron, presidente, le vamos a poner la marca Presidente Trujillo. Y le dijeron, no, quítenle Trujillo y dejen la marca con el nombre para que sea la marca que ya los dominicanos conocen. Pero mercadológicamente, históricamente, esa empresa, ahora dominada por por empresarios de Brasil. Esa empresa ha cambiado las reglas de juego cuando coloca en el mercado decenas de otras cervezas que compiten con el producto inicial, pero además también con marcas propias. Eso motiva a una mayor investigación de mercado. Correcto. Bien, y más que todo a mí me encanta analizar esta problemática, más que todo bajo un principio económico, ley de oferta y demanda. Más que todo aquí que a veces omitimos este principio, el cual para mí es, aunque algunos pueden ver como primitivo, para mí tiene un poder importantísimo. Pero hay algo importante en esa categoría que mencionaba, que es en el caso de productos cerveceros. El comportamiento del consumidor ha cambiado a lo largo de los años y tal vez ya ese consumidor tradicional, estas nuevas generaciones, que es un fenómeno que lo vemos en todos los aspectos económicos y sociales de cada país, vemos cómo van cambiando sus formas de consumo. Analizando, tal vez puntualizando, como empresa también contamos con el desarrollo de proyectos en las distintas islas de la región del Caribe, que eso es un punto importante, y cuando comparamos las distintas culturas, vemos como cada vez más tenemos un consumidor más consciente de los productos de más que todo de ingesta, que en este caso vemos como ciertos patrones van cambiando. Esto más que todo que lleva a las marcas a ir transformando los productos que están colocando en góndolas y en los distintos puntos de venta hacia poder tener productos que respondan a esas nuevas expectativas y necesidades que están presentando esos consumidores. Por eso tal vez comparando ese caso, que para mí es un caso de estudio de todos los profesionales de esta área, es un sector que más que todo se ve con una perspectiva hacia, digamos, como comportamientos que van asociándose a un consumo más variado, donde ya no vemos esa relativa fidelidad que tenían ciertas marcas y más que todo vemos un consumidor más apegado a experiencias, a momentos, que más que todo, si se fijan, es el accionar que grandes marcas están actuando en este momento. Creo que BCR es una empresa que tiene un futuro largo, prolongado, ampliado. Vemos todos los días las marcas blancas de las cadenas de supermercados, para poner un ejemplo. En los años en que se fundó el Central Romana, 1910-1911, comenzó a surgir una marca de azúcar que antes la vendían en fundas pequeñas, ahora ya es en sacos. Pero luego, cuando se funda el Ingenio Porvenir, que es el único del CEA que está abierto en San Pedro, surgió una marca que competía con la de la Romana, una marca de San Pedro compitiendo con la de la Romana. Pero entonces vemos con las marcas blancas una competencia tremenda. Eso no motivaría un estudio de mercado
de si estamos transitando bajo el supuesto de que queremos vender un poquito más barato, supermercados exclusivos de marcas blancas en perjuicio de las marcas del aparato productivo nacional, y si el consumidor aceptaría que se produzca dentro de los tantos cambios del país, que tengamos solamente supermercados exclusivos con marcas blancas compitiendo. Mira, yo te puedo decir, Alex, con respecto al caso de las marcas blancas, primero, no es un fenómeno exclusivo dominicano, es un fenómeno que viene desde otros países dándose Claro. desde hace mucho tiempo, y nosotros lo hemos analizado en dos grandes perspectivas. Primero, la perspectiva del consumidor, que es la más importante. ¿Qué anda buscando el consumidor con referente a un producto? Calidad, precio, contenido, tamaño, un sinnúmero de variables, pero también tenemos que analizarlo desde la perspectiva del punto de venta. El supermercado, para irme al ejemplo supermercado, hace muchos años que la categoría supermercado estaba consciente de que ellos tienen un espacio privilegiado en donde ponen productos a exhibirse y a venderse. ¿Qué hace la categoría desde muchos años para acá? Ese espacio privilegiado, porque ellos no lo aprovechan en impulsar una marca que sea mía. Y es lo que han hecho muchas cadenas, comenzar a desarrollar marcas blancas. Que es importante acotar, muchas de esas marcas blancas también son producción local. Sí. ¿Por qué? Porque esos supermercados contratan, en algunos casos, a los mismos fabricantes de las marcas principales o a terceros, porque ahí obviamente, al ser una marca blanca, el consumidor no se da cuenta quién está detrás de la producción del producto, y es la magia que tiene la marca blanca. La marca blanca viene a ocupar un espacio de un producto de buena calidad, a buen precio, y más aún que el supermercado le dedica un buen espacio de góndola. Y una segunda parte que tú comentabas es el fenómeno del modelo de supermercado, en donde han ido poco a poco desplazando de espacio en góndola a las marcas tradicionales y que las marcas blancas ocupen cada vez más espacio. Ese es un fenómeno que viene a responder una demanda del consumidor. El consumidor va buscando calidad-precio. Y es una balanza que en un momento pesa más el precio que la calidad, en otro momento pesa más. Pero el supermercado va respondiendo a esto y el consumidor ha ido respondiendo a la oferta. Y vemos ahora como ya no solo es uno, prácticamente todas las cadenas tienen marcas blancas en muchos productos, unas más que otras, y el consumidor, ¿qué está haciendo? La ventaja la tiene el consumidor, porque tiene un abanico de opciones en donde puede elegir marcas reconocidas, marcas blancas, productos de calidad, mejor precio, y recuérdate que todas esas variables son aspectos que considera el consumidor al momento de comprar. Y es un fenómeno que no va a parar, es un fenómeno que vino para quedarse, no es una moda, es una realidad. César, el tema de BCR, trabajando desde los micros, emprendedores, pequeños y medianas empresas y grandes empresas, ¿cuál ha sido la experiencia y la satisfacción de ustedes trabajando con públicos diversos? Porque, por ejemplo, aquí la gente viene y habla de las MIPIMES y a veces no recuerdan que las MIPIMES aportan más del 30% al PIB y que son las empresas que más se constituyen por el tipo del dominicano que no tiene la fortuna heredada de pequeños grupos. Es decir, ¿cuál ha sido esa experiencia, esa satisfacción? Yo quiero que hablemos a partir de ahora de los logros de ustedes, que ustedes expongan sus experiencias para que el país conozca que tenemos grandes protagonistas exitosos en la vida empresarial dominicana. Claro que sí. Mire, más que todo, y aquí creo que debemos actuar desde la humildad. Nosotros en este caso realmente somos los privilegiados de tener esa oportunidad de trabajar con distintas marcas. Más que todo porque nos permite una visión completamente holística de lo que está aconteciendo tanto en el accionar nacional como internacional. Porque obviamente muchas de las marcas que manejamos son de impacto local, pero hay muchos hasta emprendedores que tienen un impacto regional y hasta mundial en muchas de sus cosas, más que todo dado por la interconexión.
Pero para nosotros es un proceso muy bonito el ver cómo podemos nosotros, y en este caso basado en la ciencia, transformar pequeños emprendimientos a grandes proyectos. En lo personal, me identifico bastante con esos emprendedores que han podido tener ese cambio, ese vertiginoso avance y crecimiento de operaciones muy modestas hacia grandes proyectos que hoy están ocupando grandes posiciones en los mercados, tanto nacionales como internacionales, lo cual nos ha permitido a nosotros poder venir formando parte. Y parte de nuestra filosofía, y en este caso el señor Víctor, ha sido más que todo el de poder aportar valor. Nuestra filosofía es que nosotros vamos creciendo en función de que aportamos al crecimiento de distintas empresas y organizaciones, porque también hemos tenido la experiencia de trabajar también con órganos reguladores, con el Estado por igual, lo cual nos ha permitido tener esa visión 360 grados desde todos los ángulos de cómo actúa y cómo se comporta la gente como tal. Siempre digo una frase: nosotros trabajamos con gente y para gente, por lo que conocer el comportamiento humano para nosotros es un pilar trascendental para poder operar en nuestra empresa. Víctor. Mira, cuando tú haces la pregunta, me llegan a la memoria varios casos de éxito. Casos de éxito que van desde de empresas que nos han llamado simplemente porque han comprado, un grupo ha comprado un negocio y ven una evolución de una categoría de producto que le llama la atención. Y nosotros llegamos para analizar el comportamiento de ese producto en un negocio de ese grupo. Y ese caso particular, que es un cliente que tiene más de 10, 12 años con nosotros, eso que fue un caso de estudio de ver el comportamiento de un producto, se ha convertido en una línea de negocio que hoy en día es probablemente una de las más importantes de ese grupo. ¿Fruto de qué? De un cliente que ha permitido que trabajemos en equipo. Recuerda que nosotros como agencia no tenemos una bola de cristal. Nosotros venimos con la ciencia, con las experiencias de otras industrias, y los clientes nos permiten ir trabajando de la mano en desarrollar productos, en crear modelos de negocio, en desarrollar experiencias que de los clientes, y todo eso va creando un capital de marca en esas empresas. Y tenemos casos como ese. Y la ventaja de poder trabajar como agencia, en donde tú en la mañana estás trabajando con la multinacional más grande de su categoría, en cualquier categoría. Por ejemplo, nosotros tenemos bebidas gaseosas, tenemos bebidas alcohólicas, que tenemos clientes multinacionales que te llegan a ti con casos para que tú trabajes con ellos, pero al mismo tiempo, horas después, estamos con un emprendedor que está arrancando un nuevo proyecto. Ese conocimiento de distintos mercados, de distintos tipos de productos, de empresas de todo tamaño, le dan una ventaja a nuestros clientes porque podemos poner en práctica no solo teoría, sino vivencias. Podemos poner en práctica prácticas que han sido exitosas en un sector de negocio y cómo la adecuamos a otro sector de negocio. Mira, yo quiero recordar hoy al fallecido amigo del alma, muy amigo de mi familia, don Alejandro Grullón, fundador del Banco Popular. En una ocasión fuimos a la Cueva de las Maravillas, entre San Pedro de Macorís y La Romana. Y luego don Alejandro me invitó al rancho Cumayasa. Y don Alejandro, en ese almuerzo, me dijo: Alex, a mí uno de los refranes que más me gusta es que de cualquier yagua sale tremendo alacrán. Y dice: para cualquier actividad que realice un emprendedor, siempre habrá que trabajar con la gente. La gente es el protagonista, el que aporta como accionista, el que va y abre una cuenta de ahorro, el que abre un certificado, el que motiva el crecimiento de las empresas y la incidencia económica de las empresas. O a ritmo de un licor de guavaberi con un toquecito de ron blanco, don Alejandro me hablaba mucho de los emprendedores. Yo conozco un emprendedor porque he ido a visitarlo, que era un cartero en Monción, don Nicolás Almonte, el presidente de Guaraguanó Food del Casabe, que de cartero se ha convertido en un líder de la industria del casabe, pero en todos los aspectos, con la yuca amarga, que es la materia prima del casabe. Y así este país, calladitamente, naturalmente muchos necesitando estudios de mercados, ha ido caminando.
Ustedes han visto el cambio en la industria del ron, del pote del ron blanco dorado al ron especial. Ustedes han trabajado con el ron. Asimismo pasa con muchísimas áreas. Para tener un contacto con ustedes eh, en los eventos que organizan, ustedes no pueden dejar de vincularse a los medios de comunicación para que le den cobertura a lo que ustedes hacen. Porque ustedes lo que hacen es demasiado importante. Si elaboran el presupuesto nacional y hay una proyección de que vamos a superar los ingresos del año pasado, hay que hacer una investigación económica. Pero si vamos a lanzar un producto, hay que hacer una investigación de mercado, pues si usted no lo hace, entonces está puesto a fracasar. Totalmente. Mira, nosotros estamos ahora mismo en la fase final del año. Esta es una época en donde trabajamos mucho con nuestros clientes en el proceso de planificación del próximo año, que va desde fijar objetivos de venta, objetivos de crecimiento del negocio, tomar los insumos de análisis histórico, de estudios de mercado, para poder adecuar estrategias, para poder ayudarlo a hacer presupuesto. Porque obviamente en esta época de final de año todas las empresas comienzan a preparar los presupuestos para el año que viene. Sí. Pero el presupuesto no es simplemente decir, vendí 100, súmale un 10. Gasté 80, súmale un 5. No, no. Ese 5 hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo y más. En un mercado donde tú tienes tantas incertidumbres locales e internacionales, porque estamos en un mundo con 2 guerras que están corriendo, estamos con mercados con temas económicos mundiales, temas económicos locales, todas esas variables. Y encima de eso, agrégale, donde tú tienes un mercado con unas generaciones de consumidores jóvenes. En el mercadeo clasificamos por las generaciones por categoría, lo que llamamos los millennials y la generación Z, que forman más de la mitad del mercado de consumidores. Son unas generaciones con características totalmente diferentes a los que tenemos un par de años más de edad. Que hay que estudiarla para 28. No, que hay que estudiarla en cualquier categoría, porque primero que todo son categorías muy ávidas a probar nuevas experiencias, en donde la tradición de una marca no es que yo voy a comprar esa marca porque mis padres la compraban, yo sigo, no, yo voy a comprar lo que a mí me gusta y yo quiero probar. Y eso tú lo ves desde el mercado de consumo, el mercado de ropa, el mercado de diversión, el mercado de viajes, en todas las categorías. Tú ves esos cambios y es donde empresas como la nuestra entran desde el diseño estratégico, desde la investigación de mercado, desde la planificación de acciones y a llevarlo todo eso a la ejecución. Vamos a un cambio que tenemos que hacer por la programación de Su Mundo TV. Retornamos en un momentito hablando hoy de los éxitos de BCR, una importante empresa dominicana que celebra 24 años. Bien, amigos y amigas, el último segmento de Hablando la Verdad en este día, conversando con Víctor Rosario Rodríguez, presidente CEO de BCR, al igual que con César Eduardo Rosario. Yo quiero que los minutos restantes del programa ustedes sigan hablando de los logros, de sus experiencias y, si da tiempo, que digan algo sobre el 2026. Mira, quizá quiero comenzar para mí 2 grandes logros que yo quiero citar. El primer logro es cuando tú logras transformar empresas y marcas. Para mí el éxito principal es cuando tú ves marcas en el mercado, empresas en el mercado, que son o han sido tus clientes, pero que fruto del trabajo que tú has hecho, tú lo ves en una posición del mercado. Y ese orgullo va más allá de una facturación que tú le puedas haber hecho o le estés haciendo. Es que tú dices, mira, el cambio de esta empresa que dio de este punto a este punto fue fruto a que hicimos algo. El logro se puede dar, y tengo un caso reciente que por temas confidenciales no puedo, pero recientemente vi un caso que salió a la luz pública en la publicidad de una marca, y cuando yo lo veía, me reía por dentro porque ese cambio que hizo esa marca fue fruto de un estudio de mercado que hicimos nosotros como empresa. Y otro elemento que va muy en la parte humana interna, tanto de nuestros clientes como de nuestra empresa, es fruto de nuestro trabajo se generan nuevos empleos.
¿Por qué? Porque tú desarrollas estrategias que implican ampliación de un negocio, que implican generación de empleo. A lo interno también, cuando yo formé BCR, era yo solo y una persona que me acompañaba. Hoy en día, entre empleados directos e indirectos, somos más de 50 personas. Estamos hablando ya que tú estás impactando más de 50 familias en su día a día de vida. Y yo creo que el éxito en una empresa, no importa a lo que tú te dediques, qué tú impactas en la gente, qué tú impactas en la población, cómo tú puedes incidir en cambios de consumo, en cambio, en tú crear marcas, crear puntos de venta, crear estrategias de negocio que terminan siendo efectivas para la economía, incidir en proyectos de nación que uno ha podido trabajar, y quizás puedo citar un caso. Nosotros acompañamos al gabinete de salud de este gobierno al principio con la estrategia de vacunación del COVID. Y fue un trabajo muy arduo, muy bonito, muy retador, porque era trabajar en medio del encierro. Pero realmente cuando tú ves los frutos, tú dices, algo dejamos. Cuando tú dices, este trabajo lo hice yo, y lo hizo nuestra empresa y tú ves los resultados en el tiempo, para mí eso es fundamental en lo que hacemos. Y quizá le quiero dejar un poco a César Eduardo para que haga un poco de la transformación Correcto, correcto. tecnológica que hemos ido haciendo y de Bueno, personal de la empresa. esa transformación tecnológica, si no se menciona, no estamos en la actualidad, porque eso es minuto Correcto. a minuto, la transformación tecnológica. Realmente ha sido un reto bien grande que hemos venido enfrentando. Obviamente nacemos en el 2001 como empresa, donde honestamente tal vez los procesos todavía no estaban necesariamente en nuestra industria, no necesariamente en nuestra empresa del todo automatizados. Veíamos con procesos que recuerdo esas experiencias bien joven, cuando todo nuestro, por ejemplo, en la parte de investigación, teníamos que hacer una ruta para recoger todos los formularios, demás. Realmente venimos digamos, hemos atravesado todas las etapas y las que esperemos en Dios que nos queden por delante por agotar. Sin embargo, hoy en día gozamos con el privilegio de contar con toda la infraestructura, primero, humana, porque como lo decía ahorita, nuestra gente para nosotros es muy importante y es, digamos, el principal pilar que nos empuja a poder seguir adelante. Número dos, tecnológica. En términos de tecnología, contamos en términos de todas nuestras operaciones con el último recurso en términos tecnológicos, lo cual nos permite estar, número uno, dar un servicio más ágil, lo cual siempre ha sido un reto en nuestra industria, el poder, digamos, tener datos en el momento, datos precisos en el momento justo, lo cual no necesariamente son dos elementos que se pueden combinar en toda ecuación. Sin embargo, es un proceso que apoyados con la tecnología podemos agotarlo. Y en este caso también hemos visto cómo toda esa estandarización en términos globales hemos podido tener en nuestro país. Y cabe destacar, tanto nuestra empresa como la industria de nuestro país está muy desarrollada en comparación con otras industrias y naciones de primer mundo, lo cual en muchos contextos uno diría, ¿cómo lo logra un país tan pequeño? Sin embargo, como país gozamos del privilegio de tener toda esa infraestructura y todos esos avances en términos de prácticas igualmente, los cuales nos asegura, sobre todo en nuestra industria, poder llevar un producto de calidad, el cual pueda tener un impacto trascendental en toda la industria. Y igualmente como empresa también, siempre vivimos en ese proceso constante. Creo que un pilar para nosotros ha sido la resiliencia. Siempre nos vivimos adaptando y creo que a los equipos que dirigimos siempre le decimos, lo que entendemos hoy es algo siempre constante, el cambio, cómo mejoramos, qué podemos incorporar, lo cual más que todo es lo que nos permite la vigencia en el mercado, el cual no todas las empresas pueden llegar a esta etapa de la vida porque las altas y las bajas son constantes en cualquier industria que uno está. Cualquier persona que nos está viendo y que no conozca lo que ustedes hacen, que no conozca lo que es un estudio de mercado, quizás piensa que es algo tan sencillo. Pero una empresa como ustedes tienen que manejar muchas estadísticas, tienen que manejar la historia de las empresas, el perfil de los consumidores. A partir del año 2005, cuando entra en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y República Dominicana, ya dos naciones que tienen un intercambio comercial de 33.000 millones de dólares, una cifra actualizada en estos días por la Semana Dominicana en Estados Unidos de la Cámara Americana de Comercio. Cree que la labor de ustedes es fácil, pero realmente entre la facilidad y la complejidad han sido 24 años de mayor felicidad que los obstáculos que han tenido.
Mira, yo creo que sí. Realmente los éxitos, los logros, obstáculos siempre han habido y seguirán habiendo. Porque yo soy de los que Porque hasta digo, la no, burocracia no, no, es es un que, obstáculo. no, mira, obstáculos siempre van a tener, y yo soy de los que creo que los obstáculos son los que nos ponen los retos para superarnos. Y realmente sí, hemos tenido obstáculos externos, temas económicos, temas con clientes, todos los obstáculos comunes en una empresa. Sin embargo, hemos podido lograr que con nuestro equipo, dándole las gracias a Dios, hemos podido enfrentar esos obstáculos, superarnos y mejorar. También, algo que no quiero dejar de resaltar, somos miembros de muchos gremios. Internacionalmente somos miembros de la American Marketing Association, somos miembros de SOMAR, que es la principal asociación en el mundo de empresas de investigación de mercado. Localmente somos miembros fundadores de ADIMO, que es la Asociación Dominicana de Empresas de Investigación de Mercado y Opinión. Somos miembros de la Cámara Americana de Comercio, miembros de ANGE. Somos miembros de muchos gremios que realmente esa membresía, primero, nos exigen cumplir con una serie de estándares y segundo, nos ayudan a crecer y a desarrollarnos, que es lo que uno busca como empresa. 2026, ¿qué planes tienen? Bueno, como empresa seguimos un proceso, cabe destacar, de crecimiento, desarrollo y, digamos, de ampliación en términos territoriales, muy amparado en, digamos, la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas prácticas. Ahí, digamos, nosotros contamos, como le decía, con todo lo que es infraestructura para ese desarrollo e implementación de nuevas herramientas de trabajo. Sin embargo, todavía tenemos barreras culturales en nuestro país, las cuales todavía como empresas como la nuestra no es prudente el todavía implementar hasta que el mercado no vaya evolucionando. Sin embargo, ahí digamos que todavía seguimos con el reto que desde el día uno, cuando inició la empresa, hasta hoy, creo que por el momento creo que ese reto va a seguir constante. Y siempre digo, nosotros tenemos un trabajo arduo. ¿Y saben por qué? Muchas veces como técnico nosotros presentamos, digamos, una metodología, decimos una muestra. Sin embargo, nosotros nuestro indicador no es, hicimos tantas encuestas, es decir, nuestros indicadores más que todo son emociones. Nosotros en esa parte captamos emociones y el mayor reto realmente está en cómo podemos transformar esas emociones de cientos de dominicanos, de todo, cualquier nacionalidad, ciertas historias que normalmente buscan ser escuchadas por algún tipo de empresa y necesidades. Y realmente para mí es el reto más importante, porque tal vez los datos por sí solos son fríos. Sin embargo, las emociones no. Las emociones cuentan muchas historias, muchas dolencias, muchas carencias, y ver cómo esas informaciones que nosotros podemos recabar ya pueden ser la materia prima para el desarrollo tanto de políticas públicas, de modelos de negocios, los cuales vienen a responder a esas historias y esas emociones de muchas personas que necesitan ser escuchadas. Quiero agradecer la presencia de Víctor Rodríguez Rodríguez, presidente CEO de la compañía BCR, 24 años de existencia, como también la muy grata presencia de César Eduardo Rosario, director ejecutivo de esa empresa, por compartir con nosotros este programa en este día. Y yo prometo públicamente que vamos próximamente a continuar en uno de los programas de coloquio a través de Su Mundo TV y del Canal 11 para abordar temas relativos a tantas cosas importantes que se han quedado en este día. No, gracias Alex por invitarnos, gracias por darnos el espacio y poder hablar un poco de qué hacemos en BCR y un poco de nuestra trayectoria de estos 24 años. Además que el país necesita noticias agradables y positivas. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.